Un saludo especial para todos ustedes, los amigos que a esta hora están conmigo. Qué rico poder conversar con ustedes, qué rico poder dialogar, qué rico poder iniciar nuestro programa a esta hora y sobre todo tener un momentito para la reflexión, tener un momentito para tratar de pensar la vida, para tratar de entender la vida. Hoy voy al inventario y me encuentro con una de las personas que forma parte del inventario. Se trata de Luz Marina Locarno. Doctora, ¿cómo ha estado? Bien, padre. Muy bien, gracias a Dios. Me encanta saludarlo. ¿Cómo andan los Edgardos? ¿Cómo andan? Los Edgardos andan bien y Oriana también anda Y bien. Oriana también anda bien. Muy bien, muy bien. Oye, hoy un tema interesantísimo. Padres que rechazan a sus hijos. Padres que rechazan a sus hijos. Eso es enfermizo. O sea, no es natural, pues. Lo natural es que ni los animales, ¿sabes? Lo normal es que los padres quieran a sus hijos. Los cuiden, los amen, los eduquen. ¿Cierto? Eso es lo normal. ¿Por qué se da eso, doctora? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas de ese comportamiento? Y la primera, trastornos psiquiátricos, psicológicos, son una de las causas a las cuales se le atribuyen el que algunos padres rechacen a sus hijos. Trastornos como el bipolar y la esquizofrenia generan padres violentos, tanto madres como padres, que rechazan a sus hijos, que los maltratan, que los abandonan, que realizan toda serie de agresiones contra esto. Uno, es un problema de salud mental. Dos, hay aprendido, herencia, una cadena que pasa de generación a otra. Y eso quiere decir, en esos casos, que lo aprendieron en su casa. Es decir, ¿fueron rechazados? ¿Fueron maltratados? ellos fueron protagonistas víctimas de esa situación y ahora se convierten en protagonistas de su propia historia y la de sus hijos, rechazando, maltratando a sus hijos. Esos hijos que no recibieron afecto no es la totalidad, no es la regla general, ¿no? Pero sí ocurre que cuando se fue rechazado, maltratado, cuando no se aprendió a recibir afecto de parte de las figuras paterna o materna, usualmente ese mismo desprendimiento afectivo va a ocurrir cuando tú tengas tus hijos. Ahora, doctora, a veces nos encontramos con situaciones complejas de la vida. Por ejemplo, hay una relación muy terrible entre la pareja y termina de Paganini, por decirlo de alguna manera, el hijo. Sí, eso podría ser una razón número 3, y dentro de esa razón 3 o la razón número 4 también podría aparecer esos embarazos no deseados. Correcto. Esa es otra muy frecuente hoy. ¿Sí? La chica que se enamoró del hombre mayor o del compañero del colegio, o viceversa, y quedó embarazada, ¿sí? Quedó embarazada y eso obviamente cambió su vida. Tuvo que retirarse del colegio, la echaron de su casa, el joven le tocó dejar sus estudios para irse a trabajar, recibió toda la presión de la familia, toda la desaprobación de todo el mundo. Y en esos casos se empieza a rechazar al chico desde el mismo vientre y eso es cruel, muy cruel. Otro elemento podría ser también lo que tiene que ver con algunos comportamientos de los hijos. Los hijos no son como ellos querían que fueran. Sí. O son 5, son como el cónyuge con el que tengo problemas, se parece al cónyuge, tiene los rasgos de personalidad del cónyuge con el que me llevo tan mal o que no es lo que yo esperaba, ¿sí? O tiene los rasgos del tío, del abuelo, del primo. Que me cae mal. Que me cae súper mal. Y se parece precisamente a esa persona. Eso también puede generar rechazo. Cuando el hijo 6 que no se parece, no llena mis expectativas. Claro. Sí, de pronto yo soy hecha pa'lante, tengo carácter, soy dominante y resulta que el hijo es sumiso o es un chico que se toma su tiempo o es un chico que piensa más antes de actuar, ¿sí? Que es distinto, que no es tan ambicioso como yo. Entonces eso también causa rechazo. Ahora, no es normal eso. Es decir, eso no en es ninguna de las anteriores. No es normal que eso pase. Lo normal, insisto, es que la mamá disfrute al niño, es que el papá disfrute al niño, que los dos que lo hicieron lo ayuden a criar, lo ayuden a ser mejor persona, lo ayuden a ser un mejor ser. Dolorosamente se da muy comúnmente, sobre todo en estos días, que las mamás o los papás terminen rechazando a sus hijos. Cuando son cargas, 7, se convierten en cargas porque entonces se separó la señora, ¿sí?
se consiguió un nuevo novio y resulta que el novio no quiere nada con el niño. con el niño. Y la pone a escoger. Y cuando ésta se ve que no tiene, se siente acorralada, a veces rechaza a ese hijo. Entonces se lo endosa a la abuela, se lo endosa a cualquier otra persona, con tal de rehacer. Tengo derecho, esa es la palabra muy célebre, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Sí? Ajá, ¿y a costillas de quién? ¿Sí? ¿Que le cueste a quién? Tienes derecho a rehacer la tuya, pero no a desarmarle la de otro. Y mucho menos la de un menor de edad, y mucho menos la vida de tu hijo. Entonces, cuando el cónyuge rechaza esa segunda pareja, tercera, cuarta, padre, quinta o sexta, rechaza al menor, viene a haber un rechazo de esa madre o de ese padre porque siente que el chico se convierte en obstáculo para su vida. Obviamente también está muy mal, ¿sí? Muy mal, no es normal y no está bien. Oiga, doctora, o sea que de hecho lo que habría que hacer sería trabajar en la aceptación de los hijos. Porque, insisto, es injusto que termine pagando los platos rotos, o sea, Paganini, el más débil, el más frágil, el que necesita ayuda, el que realmente requiere que alguien esté atento a él, ¿verdad? Entonces yo no le puedo pedir a los hijos que acepten a sus padres. Acepta que tu mamá está loca, acepta que tu mamá no te quiere, acepta que... Porque eso es muy difícil, porque los hijos no escogen a los padres, no son los hijos los que decidieron venir al mundo, no son los hijos los que pueden cambiar las cosas. Entonces, a quien le tengo que pedir que acepte la realidad es a los papás. A los adultos. Hay una razón número 8. Doctora, he encontrado bastantes, me preocupa. Bueno, una explicación, pero no una justificación. Una explicación, pero no una justificación a que rechacen los padres a los hijos, cuando es producto de una violación. Ah, ok. Es complicado. Y esa es como de las más y que ha dolorosas. causado tanta polémica, padre, con aquello de que si tengo derecho a abortarlo o no, y qué significa eso, y sí, ajá, pero es una vida, o sea, que por Dios, ¿sí? En ese caso, el menor, ese bebé, ese ser humano, discúlpeme, es un ser humano. Claro que es un sí, ser humano. Es un ser humano, insisto, ¿sí? Es un ser humano, no tiene la culpa. No tiene por qué pagar ese... Sí, sí, yo te entiendo a ti, que tú no querías esa relación sexual, que tú no la buscaste, que fuiste agredida, pero no puedo entender y tampoco puedo, ¿cómo se llama?, aprobar, estar de acuerdo con que acabes con esa vida. Hay otras razones. Además que hay otros caminos, ¿no? Sí, para solucionar ese problema. Hay otros caminos que no comprometan, no te comprometan tu salud mental, tu salud espiritual, por Dios, sí. No comprometan otros aspectos de tu vida, porque las mujeres que finalmente abortan, y eso sería otro programa, padre, tienen unas consecuencias emocionales, psicológicas, espirituales, de toda índole. Okay. Ese es otro programa. Otro tema, claro que sí. ¿Cómo aceptar a nuestros hijos y ser buenos padres? Esa podría ser la pregunta. ¿Cómo aceptar a nuestros hijos y ser buenos padres? Creo yo que esa sería como la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy. ¿Cómo aceptar a nuestros hijos y ser buenos padres? Yo comenzaría por el final. Acéptate primero tú, aprende a quererte tú, a valorarte a ti como padre, a desarrollar tus fortalezas, tus habilidades, acéptate, ámate como ser único y irrepetible, y entonces ahí sí vamos a aceptar, a apreciar, a valorar a nuestros hijos. Así no se parezcan en nuestra forma de ser, o así no cumplan con nuestras expectativas o la vida que le teníamos preparados a ellos tan atrevidamente, la vida que le teníamos preparado, lo que esperábamos de ellos. Yo tengo 4 ítems que me gustaría conversar contigo y que ustedes los pudieran reflexionar en torno a cómo hacer ese proceso de aceptación.